اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Venimos hablando en esta sección de clases y diálogos acerca de la necesidad de la religión. Si recuerdan, nosotros en la última clase habíamos hablado que la religión también es una necesidad del ser humano para poder guiar el comportamiento y la conducta humana, es decir, que la acción del ser humano necesita también de la guía de la religión, y es por eso que se hace obligatorio para el ser humano seguir una religión que contenga una norma y una ley que va a ser las veces de guía en el camino hacia su objetivo, hacia su meta final y hacia la perfección humana. Hoy vamos a hablar de una nueva dimensión de esta necesidad de la religión, que es justamente lo que tiene que ver con el orden. Hay una narración muy famosa del Imam Ali en su testamento a los hijos, en donde dice Usikum bitaqwa Allah wa nadmi amrikum, que significa les aconsejo, les recomiendo, les está enseñando la piedad y el temor a Dios y el orden en vuestras cuestiones. Ustedes saben muy bien que la sociedad desde siempre necesitó de un orden para no volverse una sociedad caótica. Ustedes saben muy bien que los pueblos a través de la historia hicieron de la ley justamente una norma para sus vidas, para encontrar orden. En el derecho y en las leyes se estudia que la filosofía de la ley es justamente poder encontrar un orden en la vida del ser humano. ¿Por qué un orden? Porque desgraciadamente el hombre perdido, el hombre desviado, el hombre que no cuenta con la guía de la religión, tiene una vida totalmente desordenada. Si queremos dar algunos ejemplos de este desorden en la vida del hombre, muchas veces nosotros no conocemos cuáles son, por ejemplo, nuestras prioridades. Entonces vemos a seres humanos ocupados en cuestiones que no son prioritarias para su vida, que al fin y al cabo terminan perjudicándole, porque no los acerca al objetivo o porque no los ayuda al perfeccionamiento humano. El segundo punto, muchas veces no conocemos cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades. El orden en la vida del hombre es necesario justamente para encontrar esas obligaciones y responsabilidades y poder dedicarnos de lleno a ellas, ya que a través del cumplimiento de las obligaciones y las responsabilidades uno logra sus objetivos. Muchas veces las personas que no han logrado el éxito en la vida, ya sea terrenal o en el más allá, es porque no conocieron cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus responsabilidades. Es por eso que el orden nos da justamente esta pauta de qué es lo prioritario, qué es la responsabilidad, qué es lo obligatorio. Otro tema es un poco la cuestión de las necesidades. Muchas veces nosotros nos ocupamos en cosas que no son necesarias y aquello que es realmente una necesidad para nosotros lo dejamos de lado. Entonces terminamos cayendo en el caos de aquello que simplemente se transforma en algo secundario, en algo innecesario, y aquello que realmente es una necesidad para lograr el objetivo termina siendo algo sin ningún tipo de importancia en nuestra vida. Entonces, la religión a través de la ley lo que hace justamente es ordenar a la vida del ser humano para que logre justamente esta vida plena, esta plenitud humana en su vida. También tenemos cuestiones que tienen que ver con lo importante. Hay muchas acciones que son acciones válidas y positivas, pero no son importantes. Muchas veces dejamos de lado nosotros las acciones importantes para preocuparnos por lo no importante. A lo que voy es que el ser humano, si no tiene prioridades en la vida, si no se fija en sus derechos y obligaciones, si no se fija en sus responsabilidades, si no se fija en lo importante de las acciones, si no se fija en lo necesario, termina dejando todo aquello que es fundamental para su desarrollo y termina desvaneciéndose y debilitándose. Entonces, una de las filosofías de la ley y el cumplimiento de la ley y la obediencia a Dios y seguir la guía de las enseñanzas proféticas es justamente encontrar un orden para lograr justamente tener un resultado positivo. Ustedes saben que la construcción generalmente necesita de material y necesita de una construcción ordenada, o sea, un orden que coloque esos materiales de tal forma que pueda realmente construir ya sea un edificio, una casa o lo que uno desee. Entonces la construcción no solo necesita del material, que es la materia prima justamente y el capital fundamental para que se dé la construcción, sino también de un orden lógico. Imaginemos, por ejemplo, que uno quiere hacer una pared
y ponga primero el agua, después los ladrillos, después el cemento, después la arena, después la cal, o lo mezcle sin ningún tipo de orden, o ponga, por ejemplo, cemento sin los ladrillos, o se confunda, digamos, en el orden que quiere darle a esa pared. Es obvio que la pared no se construirá nunca. La pared necesita del agua, del cemento, de la cal, de la arena, de los ladrillos, para que juntos todos esos materiales, en un orden lógico establecido ya por los arquitectos, por los ingenieros o por los maestros mayores de obra, ellos saben de qué forma darle el orden para que termine construyéndose la pared. Entonces, la necesidad de la religión en esta nueva dimensión es justamente que el hombre no solo le hace falta una guía y una norma, una ley que pueda regir en su vida, sino que también necesita de un orden. Es por eso que muchas veces en la filosofía de la ley nosotros estudiamos que muchas de las leyes están propuestas justamente para ordenar la vida del hombre. Y si ven, especialmente la Sharia islámica es muy específica en el tema del orden. Por ejemplo, los horarios. Por ejemplo, en el mes de Ramadán tenemos que ver el primer día que sale la luna para comenzar a ayunar, el último día de la luna del mes lunar para terminar el ayuno. Durante la mañana tenemos que levantarnos a un horario determinado antes de la salida del sol para rezar, luego el mediodía cuando el sol se pone en su cenit, luego a la tarde, y así sucesivamente. Muchas de estas acciones tienen que ver con un orden, y eso es una necesidad para el ser humano, porque sin orden no hay entonces camino, no hay entonces meta, no hay objetivo y no hay perfección. Nuevamente, que Dios los bendiga y les recompense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.